Vamos a estudiar entonces lo que es, como les decía, la bondad de Dios. Vamos a leer algunos versículos en nuestras Biblias. Ustedes pueden ahora abrirlas. Vamos a ir al libro de Salmos. De ahí provienen mis 4 textos. Y leemos el Salmo 136, versículo 1, que dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno. Salmo 119, versículo 68. Bueno eres tú y bien hechor, enséñame tus estatutos. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. En los pasajes que hemos leído hay un énfasis donde se expresa que Dios es bueno. La bondad de Dios. Dice Salmo 34, versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Esto es algo que sus hijos de Dios debieran gustar de la bondad de Dios. Nuestras vidas debieran transferir, ¿no?, cuán bueno es Dios para con su creación, más sobre todo sobre sus criaturas redimidas. Por eso hemos ido respondiendo en toda esta serie de la escuela dominical a estas preguntas, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿O cómo es Dios? Y hemos ido, ¿no?, atributo tras atributo, estudiando, conociendo más, ¿no?, de las virtudes de nuestro Dios. Y es muy importante ahora que conozcamos su bondad, ¿no?, y con esto sepamos qué clase de Dios tenemos, ya que la bondad de Dios no es debería ser la esencia, ¿no?, en quien el creyente deposita toda su confianza. Porque siempre hay una situación, un contexto, nosotros respondemos. Y ahí se puede vernos. Si usted ve la mano de Dios, tú dices, Dios es bueno. Pero si usted no ve Dios ahí, probablemente haya tinieblas en su entendimiento. Pero es que Dios nunca cambia. Entonces, la esencia de Dios es que Él siempre es bueno. Es bueno comprender, y al estudiar, ¿no?, este tipo de estudios que estamos en esta iglesia dando. Una iglesia local como la nuestra debe tener un concepto de Dios. Y ese es que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da toda la suficiente información. Ignorar eso o pasar por alto eso no sería correcto, ¿no? Eso lo hace el incrédulo, eso lo hace el impío. Y siempre el cristiano es fuerte, ¿no?, tan grande, de acuerdo a su concepto, ¿no? Si para mí Dios, ¿no?, expresa lo que yo creo, ese es Dios. Pero si yo tengo una comprensión débil, ¿no?, de Dios, probablemente ese es lo que es para mí Dios, ¿no? Pero la Biblia nos va mostrando. Y algo que en esta mañana quiero hacer es, y quiero que usted vaya al Salmo 34, versículo 3. Este es el deber de cada predicador que se esfuerza, ¿no?, o de cada oyente como ustedes, ¿no?, como hijos de Dios, de hacer con su vida. Y el salmista dice en el Salmo 34, 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Dice, engrandeced a Jehová. Y es que ¿por qué tenemos que engrandecer el nombre de Dios? Porque Dios es bueno, su bondad es grande. Y aquí podemos tal vez en dos sentidos querer explicar que Dios, ¿no?, o sea, cuando el salmista dice engrandeced, es que quiere que nosotros lo veamos como lo grande que es Él en su bondad. Y no es cosa fácil, ¿no?, que tu vida manifieste eso. Pero también podemos ver de un modo similar que Él, lo inmenso que es Dios en su bondad, siempre ha sido. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de lo infinito que puede ser su amor.
O cuando hablamos de que Dios es santo, hablamos de lo infinito que es su santidad. Cada atributo lo podemos llevar a la infinitud y nunca vamos a poder comprender. Pues dice, engrandecer a Jehová, dice, ¿no?, el salmista. ¿Cómo usted engrandece la bondad de Dios? Porque cuando usted se queja, ¿no?, usted no está engrandeciendo la bondad de Dios. ¿Por qué? ¿No? Sería al contrario. Dios es bueno todo el tiempo. Es engrandecer a Jehová, ¿verdad? Porque el incrédulo no va a hacer nunca esto. Esto es lo que nosotros hacemos. Y vamos a ver la bondad de Dios. Y Jesús es Dios. Y Jesús es el hombre más bondadoso que estuvo, ¿no?, o que ha vivido en la tierra. Dios de sus dones nos da, y los hombres, si son buenos, si son bondadosos, es una mínima en su ser, una parte. Si usted dice, no, qué buen ciudadano, ¿no? O sea, ahí se ve una esencia, ¿no?, de lo que Dios es, lo mínimo. Pero Dios es, como dije, infinito en su bondad y no se puede comprender. Pero es importante que lo sepamos. Y algo que nosotros debemos tener, ¿no?, de esta bondad de Jesucristo es su reflejo. Si nosotros somos sus representantes, nos debemos ser como esa imagen que Él nos transfiere. Más todavía cuando somos creyentes. En estas fechas, sabemos lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y nosotros debiéramos estar dolidos con eso. Pero al mismo tiempo debemos mostrar lo bueno que ha sido Dios con nosotros, que no nos ha pasado nada. Y esto tampoco no significa que no nos vamos a quedar con las manos cruzadas, sino que debiéramos desprendernos. Eso muestra la bondad de Dios. De que Dios es bueno, nos sigue dando lo que ellos no tienen en estos días. Medicina, agua, alimento, techo, ellos no lo tienen. Pero Dios nos da para que nosotros podamos darlos a ellos también. Y así reflejamos la bondad de Dios. Y cuando no estamos manifestando eso, es que en realidad tenemos un conocimiento débil de Dios. Porque si tú estuvieras, o yo estuviera en circunstancia, pedirías ayuda. Te quejarías. ¿Y dónde están mis hermanos? Que dicen ser mis hermanos. Entonces los creyentes debiéramos reflejar esa bondad, porque Jesús nos enseñó, ¿no?, cuando vino aquí, Él vivió una vida, ¿no?, de bondad. Y es importante, hermanos, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se ve un Dios bueno en su corazón. Todo lo que Dios hace es justo, como el salmista lo dice, pero nosotros al leer, ¿no?, en nuestras escrituras solamente he leído esos 4 versículos. Ustedes pueden usar una concordancia y ver todos los pasajes donde dice que Dios es bueno, que su bondad es inmensa, su misericordia es grande, ¿no?, su benignidad es grande, y en todas sus obras. En todo lo que hace el salmista, dice ahora, ¿no?, engrandeced a Jehová. Se dan cuenta que es bien difícil o pesado engrandecer hasta, ¿no?, donde queremos engrandecer el nombre de Dios. La bondad de Dios significa también, hermanos, que Él no puede sentirse indiferente de nadie. En estos días pasa esto en nuestro país. El hombre es indiferente a lo que está pasando en el país, ¿no? Las iglesias debieran sentir, ¿no?, lo que ellos están sintiendo, no tener cosas, pero ves al pueblo cristiano que tiene. Pero Dios no es indiferente. Dios, a pesar de todo eso, está todavía enviándoles, ¿no?, lo que ellos están recibiendo. Entonces Dios no es indiferente. Las personas somos indiferentes, pero Dios no, porque uno de sus atributos es que Él no cambia. Hemos dicho, ¿no?, hemos ido viendo lo que significa bueno. Es que Dios tiene un buen corazón. Eso es lo que Dios es bueno. Es gentil, amable, benevolente en todas sus intenciones que puede tener para con su creación. La bondad de Dios nos da un sentido de vida a nosotros. O si no, en otras palabras, es nuestra razón de vivir. ¿Qué pasaría si Dios no fuera bueno? ¿Te has puesto a preguntarte, a responder? ¿Tu vida tendría sentido?
Porque todo lo que recibes es por la bondad de Dios, hasta su bondad nos guía al arrepentimiento. Si Dios, no manifestara este atributo, tal vez no habría otro ser y viviríamos por vivir. Pero nuestra razón de vivir debe ser la bondad de Dios, y vamos a ir un poco explicando esto, ¿no? La bondad de Dios es la única razón válida para la existencia de sus criaturas, la única razón, ¿no?, que subyace tras todas las cosas. Y voy a ir diciendo algunas preguntas y tú quiero que reflexiones cuando estoy hablando que la bondad de Dios debe ser nuestra razón de vivir. ¿Por qué fuimos creados? ¿Fue porque merecíamos ser creados? ¿Cómo puede nada merecer algo? ¿Cómo puede nada merecer algo? Hubo un tiempo en el que no había raza humana, acuérdense. Entonces, ¿cómo podría una raza que no existía merecer algo? ¿Cómo podría un hombre que todavía no había sido creado ganar algo o acumular mérito? Ustedes saben que esto no podría ser. Nadie de los que estamos aquí, primeramente, pidió ser creado. No, ¿por qué fuimos creados? Ahí vemos la manifestación de la bondad de Dios. No había en nosotros mérito para ser creado, ni razón para ser creado. ¿Y cómo es que las criaturas pueden merecer algo? Si no es solo por la bondad de Dios. Por eso cuando el hombre se exalta, no, cuando el hombre se cree, ¿no?, ser más de lo que Dios le ha dado la posición, es que ha perdido su propósito, ¿no?, o su origen, mejor dicho. ¿Cómo una raza, ¿no?, como la nuestra, ¿no?, de humanos puede merecer algo? Esto nos lleva a ver, ¿no?, totalmente que dependemos de un ser creador. Y no es cosa sencilla. Los padres esto deberían enseñar a sus hijos. ¿Por qué? Porque para que empiecen a ser agradecidos de sus padres y sobre todo a Dios. ¿Cuánto más nosotros? Pero todo esto es por su bondad. Por eso, ¿por qué no fuimos destruidos cuando pecamos? ¿Por qué Adán y Eva no fueron destruidos, cortados inmediatamente? Por la bondad de Dios. Esa es la única respuesta, que Dios perdonó a Adán y Eva, y Dios perdona cuando yo pecamos. Por la bondad de Dios, Él es cordial en ese sentido. ¿Por qué el Hijo eterno de Dios habrá dado su sangre por nosotros? ¿Por qué Dios no envía a su Hijo para que pueda morir en nuestro lugar y derrame hasta su última gota de sangre en la cruz por sus elegidos? Por la bondad de Dios. Es la única respuesta que podemos tener en todas estas preguntas, que es su misericordia. Vaya al Salmos 36, versículo 7. Y el Salmo capítulo 36, versículo 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Fíjese en esas palabras. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Ven la misericordia de Dios? Es muy directo. Es que el salmista conoce a Dios. Y es que también nosotros debiéramos decir, así como el salmista está diciendo: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por su bondad no hemos sido consumidos, como diría Jeremías cuando estaba viendo, ¿no?, en Lamentaciones, y el pueblo está siendo reportado, está en el exilio. ¿Por qué me va a perdonar Dios si he pecado una y otra vez? ¿Por qué te va a perdonar cuando tú estás en tus pecados una y otra vez? Porque Dios, hermano, siempre va a actuar de acuerdo a lo que Él es, y en Él solamente hay amor. Y ahí es manifiesto su amor.
¿Por qué Dios tiene que responder nuestras oraciones? ¿Quién le da órdenes a Dios? ¿Por qué Dios tiene que hacerte caso? Si hay preguntas como estas es que Dios responde nuestras plegarias, nuestras peticiones, porque Él es bueno. Porque mira, hemos ido viendo desde que hemos sido creados después de la caída, ¿no? Jesús allí en la cruz tomando tu lugar, y ahora, ¿no? Como creyentes pedimos y nos da. Porque solamente en todo esto es que Él es la fuente de la bondad. Y de Él tiene que correr la bondad, ¿no? Como fuera un caudal, como un río. Y Dios actúa así para con nosotros. Ha sido desde el comienzo, ¿no? Del mundo. Y nuestra salvación es por gracia. Y esto es por la bondad de Dios. Pero también este Dios que es bondadoso es severo. Ahora quiero que veamos eso, la bondad y severidad de Dios. Dios no es solo bueno, pero es severo también. Y dice Romanos capítulo 11, versículo 22. Dice Romanos capítulo 11, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Fíjese lo que el apóstol está diciendo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces de esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y volviendo a nuestro texto, al comienzo leí 4 textos, y es uno de ellos el Salmo 136. Alabad a Jehová porque es bueno. Dios es bueno, dijimos. Pero también ahora vemos un pasaje como la severidad de Dios. Y es que Dios es severo. ¿Qué pasó con Israel? Dios llama, ¿no? Por medio de Abraham a Israel. Dios hace un pacto con Abraham. Y hay un pueblo apartado para Dios. Pero Israel nunca manifestó las leyes que le había dado para que siguiera. Israel quebró las leyes. Israel desechó las ordenanzas de Dios. Israel desechó el consejo, desechó a los profetas y se fue tras los dioses. Y Dios, ¿no? Para poner en celo a Israel, ¿qué hace? Llama a los gentiles como nosotros. Llama a un pueblo que no conocía de Dios. Llama a incircuncisos para provocar a celo. Israel es temporalmente cortado de los favores de Dios. Y ahí es donde dice el texto que hemos leído, ¿no? Mira pues la bondad para con Israel. Ve cuán bueno es que ellos tienen un Dios y no hay otro Dios como el Dios de Israel. Pero también ahora vean la severidad de Dios. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad contigo ahora, ustedes los gentiles, si permaneces en esa bondad, porque también, hermano, te puedes enorgullecer, te puedes ir tras la idolatría, tras el mundo, tú también serías cortado. La severidad de Dios. Y el salmista una vez más nos pone en la posición que debiéramos estar como criaturas. Alabad a Jehová porque es bueno. Y la bondad de Dios, tenemos que comprenderlo de esta manera, corresponde, hermanos, a la perfección de su naturaleza, lo que Él es. Cuando usted dice que Dios es bueno, es su naturaleza. Dios es bueno. Y Juan, ¿no? Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5 nos dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Esto implica, ¿no? Que la perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay nada en ella que sea incompleta o defectuosa, ni nada puede serle añadida o mejorada. Dios no necesita, ¿no? Que su bondad pueda estar, ascendida o subida o bajada. Nuestro concepto
puede decir, no, Dios no ha sido tan bueno como ha sido bueno con otra persona. Eso no es entender la naturaleza, ¿no?, de la bondad de Dios. Dios siempre es bueno. El salmista dice, alabad a Jehová porque es bueno, absolutamente es bueno. Es lo que está mostrando. Las criaturas como nosotros no participamos de la bondad de Dios. Cuando usted ve, ¿no?, una persona o un justo siendo amable, es que nosotros estamos participando de la bondad de Dios. Dios, no, cuando crea al hombre, dice, lo crea a la imagen de Dios, para que seamos sus representantes. Significa un ícono, una imagen, alguien que tiene que representar, y Dios le dio eso para que representaran a Adán, sé mi representante en la tierra. Dios llama a Israel y dice, Israel, sé mi representante en la tierra. Israel desobedece, Adán falla, Dios llama a su pueblo en este tiempo, para que seamos sus representantes, que reflejemos la bondad de Dios. Recuerden, es la naturaleza de Dios. Pero este pueblo permanece infiel, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bondadoso. Y por eso tuvo que enviar a su Hijo. El Hijo de Dios, ¿no?, quien vivió en esta tierra, manifestó lo bueno que es Él. Entonces, en este sentido, estamos observando, mejor dicho, ¿no?, el ser de Dios. No puede ser, ¿no?, como un momento atrás mencioné, ¿no?, disminuida ni aumentada. Siempre Dios va a ser bueno. Él es eso. Y nosotros debemos reflejar, ¿no? Debiéramos reflejar, no solamente es algo que yo digo oralmente, hermanos. Esto debiera verse en tu vida. Cuando tú ves a alguien, ¿no?, que necesita, manifiesta la bondad de Dios. Dios no, de nada sirve que Dios es bueno y tú no manifiestes esa bondad, ¿no?, ayudando al prójimo o ayudando a tu hermano. Dios es, hermano, no solo el más grande de todos los seres, sino también el mejor. Esta definición quiero llevarlos a entender así. Todo el bien que nosotros recibimos es porque el Creador nos ha impartido. ¿Por qué usted puede ser bueno? Si la Biblia dice que no hay nadie quien haga lo bueno. Es que Dios, ¿no?, de su ser, de sus dones, nos imparte, nos hace partícipes de su bondad. Y es que para que Dios envíe a su Hijo, no tuvo que ser tan bueno que tal vez no podemos explicarlo. Por eso el amor de Dios es inexplicable. No podemos comprender cómo es que un Dios santo, ¿no?, perdone a pecadores como nosotros. No solamente es tu vida. Piensa en el pueblo elegido de Dios, que son, dice Apocalipsis, millares y millares, cuando está, ¿no?, Juan ahí viendo. Esto es lo que, hermanos, queremos decir, de que Dios es bueno en su esencia, y eso es perpetuo, es eterno. Dios era bueno antes de que enviara a su Hijo, antes de que hiciera el universo, pero manifestó su bondad cuando hizo el mundo, para que Adán fuera, ¿no?, ser creado como cada criatura, ¿no?, que vemos, sean de las especies que Dios ha creado. Pero en todo lo que se ha visto ahí también es su poder, y que Dios actúa, como siempre hemos dicho, en unidad, ¿no?, de acuerdo a sus atributos. Y vamos a leer el Salmo 119, versículo 68, una de sus perfecciones. Dice, bueno eres tú y bien hechor. Bueno eres tú y bien hechor. Esto es una fuente donde Dios siempre va a ser bueno todo el tiempo. Y es que no con esto quiero decir que el impío no reciba sus favores. Con el impío hay severidad. Y con el creyente también hay severidad. Vean el ejemplo de Israel. Eso es muy claro. Pero dice el salmista, bueno eres tú y bien hechor. Y es que, ¿no?, esto proviene de la fuente de Dios.
en todo, hermanos, todo lo que emana de Dios. Sus decretos, en sus decretos se ve, ¿no?, la bondad de Dios. En sus leyes se ve la bondad de Dios. En su providencia se ve la bondad de Dios. En la creación se ve la bondad de Dios. Por eso dice Génesis 1, versículo 31, y vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Así que la bondad de Dios se revela, hermanos, en su creación. Cuando más detenidamente nosotros estudiamos, ¿no?, este atributo, va a ser más evidente la bondad de Dios. Por eso, cuando leas un pasaje, también observa estos atributos. Te vas a ir dando cuenta, vas a encontrarte con párrafos, capítulos, tal vez libros enteros, la bondad de Dios. No solamente es qué dice, sino qué veo. Y esto te va una vez más mostrar evidencia de que Dios es bueno. Cuando los muertos salen a vida, cuando los paralíticos no empiezan a caminar, o cuando el ciego empieza a ver, o cuando el leproso ya no es leproso, hay bondad de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando leas, ve también los atributos. No solamente busca el significado y la aplicación, te va a hacer un ejercicio muy bueno. Y dice el Salmo 145, usted busque versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16. La bondad del Creador, hermanos, no se limita al hombre, sino que es ejercitada para con todas criaturas. Dice este salmo: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, hermanos. ¿Se dan cuenta? Los ojos de todos esperan en ti. Si esta mañana, hermanos, si Dios no quisiera haber puesto pan en tu casa, si Dios dejara de enviar lluvia, si Dios dejara, ¿no?, que el campo, la tierra produzca los frutos, ¿qué vas a comer? Por eso dice, ¿qué vas a beber? Y el texto dice, los ojos de todos esperan en ti. Los pajaritos están esperando que haya alimento, que haya agua. Lo mismo nosotros, dice, y tú les das comida a su tiempo. Abres tu mano, es una expresión de Dios, dice, y colmas de bendición a todo ser viviente. Ahí ves la bondad de Dios. Te das cuenta que ves ahí, no solamente ves un Dios proveedor, ¿no? Estás viendo la bondad de Dios. Podríamos, no sé, y muchos se han atrevido a escribir, ¿no?, sobre este atributo, sobre la bondad de Dios, y se puede hacer volúmenes y volúmenes, o grabar, ¿no?, estudio tras estudio, ampliando esta verdad. Dios ha hecho abundante de esta manera su provisión para suplir las necesidades de las criaturas. Tú no conoces, hermanos, todas las especies que hay, ni yo, pero todos ellos esperan en Dios que les alimente. ¿Acaso el ave trabaja en sí para que produzca, no? No, el campo le da. Y a veces Dios usa, ¿no?, a nosotros, los humanos, para que podamos sustentar a las aves. Es Dios quien sustenta al cuervo, y muchas veces el cuervo es enviado a los hombres para que puedan ser sustentados. Salmo capítulo 33, versículo 5. Él da, dice, mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Fíjese solamente, Él da mantenimiento a toda carne. Tú dices, yo alimento a mis animales. No, dice, Él da mantenimiento a toda carne. Tú eres ese objeto de mantenimiento para que ese animal sea alimentado. Como puede ser en el bosque, puede ser los peces en el mar, o puede ser los pajaritos en el aire. Pero vemos esto, dice, de la misericordia de Jehová viene. Salmo
136, versículo 26. Verdaderamente, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Sus obras, hermanos, reflejan la bondad, la misericordia de Dios. El salmista dice, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Si estos pasajes, hermanos, no te hacen ver la bondad de Dios, si tu corazón está tranquilo, pero quiero que veas, ¿no? Vemos ahí la bondad de Dios, es notoria, nos provee así para con sus criaturas. Puede ser que no, un animal esté padeciendo de hambruna, pero dice a su tiempo Él lo da. Para con nosotros, hermanos, solamente es Dios quien nos sustenta, ¿verdad? Es Dios quien nos provee. Dios te da un paladar para que puedas gustar de todas las variedades, sea carne, verdura, todos los sentidos que tenemos. Esto también revela su bondad. La tierra podía, hermanos, muchas veces no dar fruto, como un momento mencioné. Las flores tal vez no podían florecer, pero aún vemos todo eso, ¿no? La música, ¿no? El canto de los pajaritos en las mañanas. Usted puede escuchar eso, tiene ese sensor en su oído que escucha. Y eso refleja la bondad de Dios. ¿De dónde proviene pues todo esto? Vamos a leer el Salmo 145, 9. ¿De dónde proviene pues, hermanos, esta hermosura, ¿no? Dice Salmos, verdaderamente las misericordias de Jehová sobre todas sus obras, ¿no? La misericordia de Jehová está en todas sus obras. La bondad de Dios se manifiesta en el hecho de que cuando el hombre quebrantó la ley de su Creador, no comenzó enseguida, ¿no?, una dispensación de su ira. Dios podía muy bien haber privado a las criaturas caídas de toda bendición, de todo consuelo, de todo placer. Todavía Dios no terminó con Adán y nosotros venimos de Adán. En lugar de eso, hermanos, no, en lugar de que Dios no simplemente ejecutara juicio, aún bendice, aún hay consuelo y aún hay placer. Es que Dios tampoco no es un Dios enojado. Dios siempre quiere nuestro sumo bien, como Él quiere, ¿no?, la gloria. Y así, ¿no?, Dios nos extiende misericordia y nos aferramos a su misericordia, porque cuando desechamos la misericordia hemos perdido toda la bondad de Dios. Por eso Romanos nos dice, ¿no?, que en su bondad nos guía al arrepentimiento. Es que tienes que considerar, así como yo, ¿no?, este atributo en tu vida, porque tiene que tener mucho efecto, mucho sentido. De cuán tanto agradecido seas tú, es que estés acá. Si hoy día yo digo las iglesias tienen que estar llenas, porque Dios es bueno, ¿verdad? Dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno toda la semana, toda la vida. Pero el hombre no es agradecido, no es, se puede decir, debieran estar en estas bancas, ¿no? En todas las iglesias debieran estar para agradecer, Leamos Santiago capítulo 2, versículo 3. También consideremos, ¿no?, de que Dios, como dije, cuando Adán cayó, ¿no?, todavía hubo misericordia. Pero dice Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es algo verdaderamente lo que, ¿no?, Santiago está diciendo, ¿no?, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y eso es la bondad de Dios. A pesar, ¿no?, de que Adán cayó, en la naturaleza de la gente humana es depravada, vemos todavía, ¿no?, la balanza de Dios prevalece todavía. Y vemos aún en la salud, aún en la enfermedad,
y en dolor vemos ¿qué? Misericordia. El hombre no es en sí, yo diría, atendido o sanado o salvado por sus propias manos. Muchas veces el doctor no puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. Dios provee medicina, Dios provee los doctores, Dios provee los recursos y ahí es la misericordia de Dios. Por misericordia de ese hombre, de esa mujer se levanta. Verdaderamente Dios es misericordioso. Como dice Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Dios, si quisiera ejecutar juicio, haría bien, ¿no? Haría bien en no levantar, aunque el hombre no se levante de la cama, pero la misericordia triunfa. En la creación hay mucha más felicidad, hermanos, que desdicha. La gente está feliz, está gozando de las bondades de Dios. No hay tanta pena, no hay tanta amargura. Es un alivio para la raza humana, para la mente humana, ¿no? Que tal vez quiere interrogar, quiere cuestionar a Dios, pero no ve este atributo de Dios. Ya para ir finalizando, la bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. Esto hace el humano, ¿no? Pone en cuestionamiento la bondad de Dios. Por eso digo, la bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho porque hay sufrimiento y dolor en el mundo. ¿Y esto quiénes lo dicen? Aquellas personas que no están agradecidos, aquellas personas que viven amargados, aquellas personas que no quieren a Dios en sus vidas, ponen en entredicho la bondad de Dios. Y esto es imposible. No va a cambiar en nada la bondad de Dios. Si el hombre peca contra la bondad de Dios y menosprecia, ¿no? ¿Qué esperanza tiene el hombre? Lea usted Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si el hombre desecha, hermanos, ¿qué esperanza hay? No tiene esperanza. ¿Y a quién puede culpar sino a sí mismo? Eso es una manifestación de la bondad de Dios, extendiendo cada día, ¿no? Salvación. Si Dios no castigara a los que hacen mal uso de sus bendiciones y otros que abusan de sus bendiciones o pisotean sus misericordias, el hombre aún quiere ser bueno todavía, cuando no lo es. No lo es. Cuando Dios, hermanos, libra, ¿no?, al hombre, después de que el hombre quebranta, ¿no?, los estándares o los mandamientos de Dios, Dios manifiesta gracia. Y creo que la expresión, ¿no?, de eso se ve uno cuando envía a su hijo, pero el hombre sigue despreciando a su hijo. Es que cuando Cristo muere, ¿no?, muere porque hemos visto la manifestación de Dios, su bondad para con nosotros. Cuando Cristo está en la cruz, se ve la bondad de Dios. Es un ejemplo brillante, porque en un momento Dios no es bueno, es todo el tiempo es bueno. ¿Por qué Dios no envió a su Hijo inmediatamente cuando Adán y Eva pecan? Dios tiene el tiempo, así como dice a los animales, ¿no?, les alimenta su tiempo, de la misma manera Dios proveyó el tiempo para enviar un Salvador. Gálatas, ¿no?, nos recuerda eso, capítulo 4, versículo 4. Envió a su Hijo hecho de mujer, ¿no?, hecho súbdito de la ley, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos a su debido tiempo. O Lucas capítulo 2, versículo 14. ¿No? Cuando la multitud de huestes celestiales alaban a su Creador y oímos esta voz: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz
buena voluntad para con los hombres. En el Evangelio, hermanos, vemos esta muestra de su bondad. ¿Verdad? Cuando usted escuchó, usted vio un Dios bueno nada más. Y usted era lo más vil, lo más pecador. Pero ¿qué vio en Dios? Un Dios bueno perdonando tus pecados. Y ahora llevándote a Él. Como en Tito 2:11 se ve que Dios ha manifestado su bondad a todos para que puedan ser salvos. Pero esto, hermanos, no puede ser puesto en tela de juicio. Por lo contrario, vemos, ¿no?, esa gracia redentora en la persona de su Hijo para con nosotros los pecadores. Pero cosa que tampoco lo hizo, ¿no?, con todas las criaturas, como tampoco con todos los seres angelicales, porque hay ángeles caídos. Vamos a leer Mateo 20, versículo 15. Si Dios hubiera dejado, ¿no?, que todos aquellos perecieran, hablando, ¿no?, de la caída de los ángeles, como también, ¿no?, entendemos, Dios tiene un pueblo. Pero dice Mateo, ¿no me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Esto dice Dios. Y yo añadiría, ¿no?, para que el mundo caiga, que hay un alfarero, alfarero. Salmo 107, versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La respuesta debiera ser la gratitud de nosotros, hermanos, por la benevolencia que Dios ha mostrado hacia nosotros. Es constante sus bendiciones, ¿no?, y en abundancia. Él no nos niega. Nos da tantas cosas, hermanos, que sí debemos ser como el salmista. Alaben la misericordia de Dios. Y no debe ser, no, puesta en poco su misericordia. ¿Por qué? Ese es despreciar o menospreciar, como en Romanos hemos leído, ¿no?, en capítulo 2, versículo 4, el cual nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios en esencia es la confianza del creyente. Este es mi último punto. La bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. Esto, hermanos, debiera movernos en nuestros corazones. Su bondad permanece para siempre. Nunca deberíamos desanimarnos ni desmayar. Nahum, capítulo 1, versículo 7 dice, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. Mira lo que está diciendo el texto. En tu angustia, Dios es bueno. Dios está recorriendo la tierra, dice en otra parte, para dar vida, para fortalecer a los que en Él esperan. Pero aquí dice en la angustia, y conoce, dice, a los que en Él confían. Conclusión, para terminar, cuando otros hermanos se portan mal, nosotros debiéramos dar gracias a Dios. ¿Por qué? No hay otra razón, porque Él es bueno. Dios no tiene que explicarnos porque nosotros lo sabemos muy bien en todo lo que recibimos. Cuando otros están lejos y tú estás cerca, debieras dar gracias, porque Él es bueno. Esto, hermanos, otro. La bondad de Dios exige que no puedas amar el pecado. La bondad de Dios exige que no puedas amar el pecado, porque por eso Dios es severo, por eso Dios actúa en su celo, por eso Dios es fuego consumidor. Por la bondad de Dios podemos acercarnos confiadamente a Él.
No debemos permitir, hermanos, ni un momento de incredulidad de la bondad de Dios. No dudes de la bondad de Dios. Y esto es muy aplicativo porque nosotros cambiamos constantemente. Hoy puedo ser agradecido y mañana puedo ser desagradecido, así como la esposa de Job. ¿Acaso solamente recibiremos el bien? ¿Acaso solamente diremos Dios es bueno? ¿No? Y Job está respondiendo a su esposa y le dice, ¿no? ¿Acaso no habremos de recibir el mal? En el mal Dios es bueno. Severidad. Es su atributo. Jehová es bueno. Sus privilegios pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma. Alabemos, hermanos, la benignidad de Dios por siempre, porque su bondad no tiene fin. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos en esta mañana porque nos diriges hacia ti. Y Señor, todo este tiempo ha sido para conocerte más. Nuestras vidas, oh Dios, han de manifestar gratitud solamente cuando te conozcamos más. Perdónanos cuando no somos agradecidos con todos los favores, los goces de la vida que nos das. Enséñanos como los hombres que encontramos en tus escrituras, como estos salmistas que nos animan a engrandecer a Dios, que nos animan a alabar la misericordia de Dios, porque tu bondad no tiene fin, oh Dios. Ayuda a tu pueblo a vivir vidas agradecidas por los favores que recibimos día a día. Pero sobre todo agradecemos por tu bondad al enviar a tu Hijo para que pueda tomar nuestro lugar, para que nosotros no podamos sufrir el abandono tuyo aquel día. Gracias, oh Señor, porque nada hemos pedido y nos has dado todo en Cristo. En nombre de Jesús oramos esto. Amén.